Se nos pide que grafiquemos los gráficos de contorno o las curvas de nivel para las superficies dadas. Usaremos el sitio de exploración de cálculo multivariable que se muestra aquí, y hay dos opciones para el trazador de cálculo 3D. Esta primera opción requería Java, y no funcionará en todos los navegadores. Utilizaremos la aplicación JavaScript 3D Calc Plotter, que funciona en la mayoría de los teléfonos, tabletas, y en la mayoría de los navegadores. Grafiquemos el primer diagrama de contorno. Al abrir la aplicación, esta es siempre la superficie predeterminada dada por la función aquí a la izquierda. El primer paso es ingresar a la función, que en nuestro caso es f de x, y es igual a la raíz cuadrada de la cantidad x al cuadrado más 2y al cuadrado. Ingresamos sqrt para raíz cuadrada, paréntesis abierto, x a la segunda, más 2 veces y al segundo, cierre el paréntesis y grafique o ingrese. Esta es la gráfica de la superficie. Para representar gráficamente el diagrama de curvas de nivel, hacemos clic en este botón aquí, que es dibujar un diagrama de contorno. Hay varias opciones aquí. Observe cómo tenemos el valor del primer nivel, que es el primer valor de C que se enumera aquí. Recuerde que los valores de C serían las constantes a las que estableceríamos la función igual para crear cada curva de nivel o diagrama de contorno. El tamaño del paso es 0.2. El número de contornos es 11, lo que significa que los valores de C comienzan en 1 negativo, y suben al valor de 1 en incrementos de 0.2. Y, por supuesto, podemos cambiarlo según sea necesario. También podemos cambiar el color de la gráfica de contorno seleccionando un color diferente aquí. Hagamos clic en Crear parcela. Y ahora tenemos nuestro diagrama de contorno. Observe cómo los valores de C están en cada curva de nivel en negro. Si quisiéramos tener curvas de nivel adicionales, podríamos cambiar el número de contornos. Probemos con 13, y ahora obtendremos dos curvas de nivel más después de hacer clic en Crear gráfico, que vemos aquí. Si quisiéramos guardar este gráfico, podemos salir de aquí, hacer clic en las tres barras horizontales, hacer clic en Archivo y hacer clic en Guardar el gráfico como PNG. Grafiquemos el segundo diagrama de contorno. Restablezcamos la aplicación haciendo clic en estas flechas dobles. Vamos a obtener la función predeterminada nuevamente, y ahora ingresaremos nuestra segunda función, que es f de x, y es igual a 1 dividido por la cantidad 1 más x al cuadrado más y al cuadrado, que debe estar entre paréntesis en el denominador. Haga clic en el gráfico, aquí está la superficie. Avancemos y alejémonos. Puede acercar y alejar con estos botones. Hagamos clic en el signo menos para alejar, y ahora hagamos clic en dibujar diagrama de contorno. Continuemos y usemos la configuración predeterminada nuevamente, pero cambiemos el color esta vez. Seleccionemos azul y luego haga clic en crear gráfico. Y tenemos nuestra gráfica de contorno para la función f de x, y es igual a 1 dividido por la cantidad 1 más x al cuadrado más y al cuadrado. Pasemos a nuestra próxima función, que es f de x, y es igual a seno x. Así que seguiremos adelante y cerraremos esto, reiniciaremos la aplicación, ingresaremos a nuestra función, que es z es igual a seno x. Haga clic en el gráfico o presione Enter. Avancemos y alejemos una vez. Observe cómo ahora los ejes pasan de 4 negativos a 4 positivos en todas las direcciones. Haga clic en Dibujar trazado de contorno. Usemos nuevamente la configuración predeterminada y haga clic en Crear diagrama. Aquí hay una gráfica de contorno para f de x, y es igual a seno x. Nuestra siguiente función es f de x, y es igual a y al cuadrado. Salgamos de aquí, reiniciemos la aplicación. Ingrese la nueva función, ingrese z es igual a y al segundo y al cuadrado, ingrese. Aquí está el gráfico de la superficie. Hagamos clic en Crear diagrama de contorno. Estas son las configuraciones predeterminadas. Cambiemos el color a azul y haga clic en Crear trazado. Y tenemos nuestra gráfica de contorno para z igual a y al cuadrado. Nuestra última superficie es f de x, y es igual a la cantidad x menos y al cuadrado. Salgamos de esta ventana, reiniciemos la aplicación. Ingrese nuestra última función, z es igual a la cantidad x menos y a la segunda. Gráfico, dibujar diagrama de contorno, crear diagrama. Y aquí tenemos un diagrama de contorno para nuestra última función. Espero que hayas encontrado esto útil.